Boston Red Sox va a vivir un terremoto en su roster, muchísimos cambios. Ahora mismo hay jugadores ya agentes libres, jugadores que decidieron salirse de la opción que tenían con el club. Además de esos jugadores a los que habría que ver si van a arbitraje, cuál es la decisión. Ya han ido tomando alguna serie de decisiones Boston Red Sox, como tener acuerdos con diversos jugadores. Además de eso, hay varios objetivos fijados en el mercado. El club estaría pensando, o el equipo estaría pensando, ir al menos por un abridor para segundo abridor, un abridor de élite importante, e incorporar un buen bateador para la parte fuerte de la alineación, capaz de conectar muchos honrones. Con todo eso en cuenta, vamos a estar hablando entonces de Boston Red Sox, cuáles son los cambios que ahora mismo tiene en su roster, qué jugadores han salido ya del equipo, otros jugadores que podrían salir del equipo porque se están mencionando incluso que podrían ser cambiados o usados como piezas de cambio. Asimismo, vamos a hablar de cuáles son los potenciales intereses y posiciones a reforzar de Boston Red Sox, los nombres que ahora mismo están sonando y los posibles encajes. De todo eso vamos a estar hablando en este análisis del mercado, la agencia libre para Boston Red Sox. Primero recordar que Boston Red Sox es un equipo que clasificó a los playoffs por primera vez después de muchísimos años y cayó en la serie de comodines contra los Yankees de Nueva York, pese a haberle ganado uno de los dos partidos en la serie de comodines. Con esa dolorosa derrota terminó la temporada de Boston y ahora vienen todas las preguntas que hay que hacer. ¿Dónde tiene que reforzarse el equipo y cómo tiene que reforzarse? Vamos a comenzar primero haciendo un repaso en sentido general de a quién tiene asegurado Boston Red Sox, cuáles son algunas de sus principales obligaciones para ahora mismo con su roster. Estamos hablando, por ejemplo, con contratos garantizados tenemos a Garrett Crochet, del conocido lanzador zurdo de Boston Red Sox, que tiene hasta 2031 166 millones. A Roman Anthony, el novato sensación, 125 millones hasta 2033, incluido una opción del club para 2034. En el caso de Garrett Crochet, hacerle una pequeña aclaración, y es que tiene opciones de salida después del 2030. Tenemos igualmente a Brian Bello, 50 millones asegurados hasta 2029. Christian Campbell, otro de los novatos, segunda base, jardinero, 47 millones asegurados hasta 2032. Sedan Rafaela, 246 millones asegurados hasta 2031. Masakata Yoshida, una de las que yo diría piezas interesantes a seguir en este mercado para Boston Red Sox, que tiene 36 millones asegurados hasta 2027. Jordan Hicks, 24 millones hasta 2027. Harold Chapman, el relevista estrella cerrador, que tiene 13.3 millones asegurados hasta 2026. Patrick Sandoval, 12.75 millones hasta 2026. Garrett Whitlock, que tiene hasta 2026 8.25 millones con alguna serie de opciones por ahí. Estos son los jugadores, vamos a decir, amarrados del equipo, pero de última hora se ha sumado un jugador que tenía opción de salirse y se queda igualmente con el equipo, y ese es, por supuesto, Trevor Story, como ustedes deben estar pensando. Pero ahora vamos a hablar de Trevor Story, pero que también hay que incorporarlo dentro de estos jugadores asegurados de este núcleo. O sea, en sentido general, Boston Red Sox tiene, digamos, un núcleo muy interesante de jugadores asegurados que incluyen lanzadores abridores, lanzadores relevistas, y asimismo una base importante, sobre todo de sus jugadores novatos y otros jugadores experimentados, como estábamos diciendo, por ejemplo, el mismo Trevor Story. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con algunos jugadores que tenían opciones por ahí? Porque habían opciones tanto de club como opciones de jugador. Y es que, por ejemplo, tenemos que Alex Bregman, tercera base, optó por salirse del contrato que tenía con el club. Recuerde que le debían 80 millones hasta 2027. O sea, eran 120 millones por 3 años. Pues Alex Bregman, como era sabido, optó por la agencia libre y decidió no quedarse con el equipo. Es una de las piezas interesantes porque podría estar volviendo al equipo, pero va a estar buscando un contrato de larga duración, un contrato de gran impacto. Veremos si Boston Red Sox está dispuesto a ofrecerle alrededor de 150 millones a Alex Bregman ahora mismo para que vuelva al equipo. Otra de las jugadores que tenía opción, estábamos diciendo, Trevor Story. Trevor Story tenía una opción de salida y tenía 50 millones comprometidos hasta 2027, pues Trevor Story ha decidido quedarse con el equipo en lo que fue una temporada, digamos, de resurrección, en la que termina explotando nuevamente. Lucas Giolito, 19 millones de opción mutua con el equipo. Evidentemente, Lucas Giolito se salió de esta opción. Liam Hendriks, había una opción mutua, el equipo decidió no ejercer la opción finalmente y Liam Hendriks, agente libre, no se queda con el equipo. Y Jarren Duran, otro de los jugadores sobre los que el club tenía una opción, pues sí, Jarren Duran era elegible para el arbitraje, pues decide quedarse con Boston. O sea, hay un acuerdo previo al tema de arbitraje, de eso vamos a estar hablando ahora mismo con Jarren Duran,
porque es una de las noticias. Entonces, en estos momentos el equipo tiene como agentes libres Alex Bregman, Lucas Giolito, Steven Matz, Liam Hendry, Dustin May, Ross Refsnyder, Justin Wilson. Son los jugadores que están ahora mismo fuera de Boston Red Sox como agente libre. O sea, hay una serie de cambios importantes porque estamos hablando de 7 jugadores que deja Boston Red Sox libre para salir. Vamos a comenzar entonces a estar hablando de las últimas noticias alrededor del mercado de Boston Red Sox, las que ya hay con Trevor Story y las que ya hay, por ejemplo, como estábamos diciendo, con Jarren Duran. Bueno, como les estaba diciendo, Jarren Duran llega a un acuerdo evitando el arbitraje salarial con Boston Red Sox. Estamos hablando de un acuerdo de 7.7 millones con 75,000 en incentivos. La opción de equipo que tenían sobre Jarren Duran era de 8 millones y la cláusula, y había una cifra proyectada de arbitraje de 8.4 millones con Jarren Duran. ¿Qué significa este movimiento de acordar antes del arbitraje? Me imagino que es una especie de movimiento del equipo para tener controlado a Jarren Duran en caso de que se llegue a una negociación para intentar un cambio y salir de Jarren Duran. Recordemos que Jarren Duran era uno de los nombres que se venía barajando desde hace muchísimo tiempo como posible pieza de cambio o jugador para salir en Boston Red Sox. Señores, Jarren Duran, de 29 años, batió 16 honrones, empujó 84 carreras, se robó 24 bases, 13 triples, todo eso. Ahora bien, ya Boston Red Sox tiene una profundidad interesantísima en los jardines. Ahora mismo estamos hablando de que tienen Jarren Duran, Wilder Abreu, el mismo Cedán Rafaela, Roman Anthony. O sea, hay profundidad en los jardines como para pensar que al menos alguno de estos jugadores, sea Wilder Abreu, sea el mismo Jarren Duran e incluso Cedán Rafaela, no Roman Anthony. Olvídense de Roman Anthony, que es por supuesto la joya de la corona, pero estos 3 nombres que les estaba mencionando, desde Cedán Rafaela, Wilder Abreu y Jarren Duran, pudieran ser piezas de cambio de Boston Red Sox para esta temporada a tener en cuenta o a seguir, porque Boston Red Sox va a reforzarse. Como le dijimos, va a estar buscando aparentemente un segundo abridor para la rotación, al menos uno, no 2 abridores, y va a estar buscando igualmente un bate de impacto, ya sea derecho o zurdo, para la parte importante de la alineación para que batee muchísimos errores. Teniendo esto en cuenta, Jarren Duran para mí va a ser una pieza de cambio interesante, además como han estado hablando numerosos aspectos ahora mismo en la agencia libre. Trevor Story optó por no rescindir su contrato, se queda con el equipo. Estamos hablando de 2 años restantes y 50 millones, alrededor de 25 millones de dólares por los servicios de Trevor Story. Tuvo una muy buena temporada, fue su temporada de resurrección, finalmente una buena temporada con Boston Red Sox. Estamos hablando de 157 juegos, 25 jonrones, 31 bases robadas y lo capturaron una sola ocasión. Trevor Story, al parecer, resurge de sus problemas de lesión y estuvo jugando igualmente en el campo corto. Ahora bien, eso sí, aparentemente estuvo bien en el campo corto, pero es un jugador que a lo largo de la historia su fuerte no ha sido la defensa. De hecho, las métricas demuestran ahora mismo que no tuvo Trevor Story una gran temporada ofensiva. Estamos hablando de problemas como, por ejemplo, -9 en out por encima del promedio, -7 en carreras defensivas salvadas en 1,371 entradas y se ubica en el tercer percentil de las grandes ligas en out sobre el promedio, en el puesto 36 en la potencia de su brazo. Ahí hay problemas. Por lo tanto, Trevor Story parte aparentemente como favorito para ser el campo corto de Boston Red Sox para la temporada 2026, pero no descarte usted nada. Pudiera mudarse hacia la tercera e incluso mejor, se está pensando hacia la segunda base precisamente para evitar esos problemas del alcance de brazo o esa fuerza del brazo que no tiene Trevor Story. Entonces, mudarse hacia la segunda base podría ser una opción interesante, pero claro, esto dejaría el puesto del shortstop descubierto y habría que pensar quién se mueve hacia ahí, que pudiera ser el mismo Marcelo Mayer, pero Marcelo Mayer se antoja como una opción muy interesante para cubrir la tercera base, ya que Alex Bregman está fuera del equipo. O sea, hay todo un rompecabezas, una serie de movimientos interesantes. De hecho, el cuadro interior de Boston Red Sox va a ser unos lugares a tener en cuenta en los que el equipo va a estar intentando hacer cambio, porque estamos hablando entonces que con Trevor Story aparentemente shortstop, con Alex Bregman fuera, habría que ver quién ocupa la segunda, habría que ver quién ocupa la tercera, e igualmente en la primera base va a ser una posición, digamos, a tener en cuenta y a estar mirando a lo largo de esta temporada baja y antes de que comience la temporada siguiente. Porque recuerden ustedes que Tristan Casas va a estar volviendo, pero la primera base es un puesto en el que Boston Red Sox tuvo muchos problemas a lo largo de la temporada, tuvo algunas buenas actuaciones de jugadores suplentes, pero Boston Red Sox quiere un primera base de garantía y ahora mismo nada hace pensar que Tristan Casas sea ese primera base que está buscando Boston Red Sox. Por lo tanto, la primera base va a ser una posición a tener en cuenta y el cuadro de Boston Red Sox puede sufrir una reestructuración total. Los jardines están perfectamente cubiertos con esos 4 nombres que les estaba diciendo anteriormente, con alguien más de profundidad, alguien más que incluso pudiera llegar. Hay muchísimas opciones,
Pero el cuadro interior, sí, el cuadro interior tiene que someterse a una transformación total y absoluta y veremos qué pasa. Igualmente en el cuadro interior estaría Christian Campbell, veremos si es su momento de volver a Grandes Ligas para consolidarse o no, pero el cuadro interior hay que tenerlo en cuenta como les estábamos diciendo. Boston Red Sox ha rechazado la opción mutua por Liam Hendriks, lo que lo convierte en agente libre. Y tenemos un caso muy especial que es el de Lucas Giolito. Giolito rechazó la parte de opción mutua de 19 millones que tenía con Boston Red Sox y entonces tendrán que hacer una oferta calificada que debe ser sobre los 22 millones, que es la oferta calificada de este año, algo que nunca Lucas Giolito ha recibido en su carrera, una oferta calificada. Veremos si Boston Red Sox se la extiende o no, eso se estaba decidiendo ya para extendérsela y habría que ver igualmente si el jugador decide aceptarlo o no, decide irse a probar la agencia libre teniendo en cuenta que fue uno de los muy buenos lanzadores abridores que tuvo el equipo a lo largo de la temporada. Y entonces esto nos deja, señores, con, digamos, algunos nombres interesantes y un punto a tener en cuenta. También la rotación de Boston Red Sox va a sufrir retoques y cambios. Por eso es que se está señalando que Boston Red Sox va a estar buscando, y según el mismo Craig Breslow y demás miembros del equipo, van a estar buscando al menos un segundo lanzador abridor o un lanzador abridor que pueda ser segundo o tercero de categoría para reforzar la rotación, una rotación que va a tener evidentemente Garrett Crochet como gran nombre, el mismo Brian Bello, y que hay otros nombres en la mesa. Recuerden que Sandoval, que no ha lanzado, va a volver a lanzar en 2025. Tenemos a Tanner Houck, que se debe perder la temporada 2026. Tenemos a Curtis Crawford, que tuvo problemas de lesión, pero que debería estar volviendo. Con esto en cuenta, entonces vamos a hablar de las prioridades de Boston Red Sox, a quienes podría traer y qué va a estar buscando. Desde ya les adelanto que Boston Red Sox va a reforzar lanzadores, abridores, como les estábamos diciendo, y va a estar reforzando, buscando un bate de impacto en la alineación. Hay especialistas que están diciendo un bate derecho, pero hay especialistas que igualmente están diciendo que podría ser un famoso bateador zurdo que hay por ahí, que tiene pasado con Boston Red Sox y que podría encajar muy bien en esta alineación de Boston Red Sox para el 2026. Miren, un dato para que entiendan la necesidad que tiene Boston Red Sox de buscar un bateador interesante que aporte profundidad y jonrones a la alineación. Boston Red Sox conectó la tercera menor cantidad de jonrones durante los dos últimos meses de la temporada regular. ¿En qué nos pone esto? Pues nos pone en la necesidad de tener un bateador que conecte jonrones y bastante. Ahora traigo dos nombres a los que han sido vinculados Boston Red Sox y dos nombres que harían perfectamente muchísimo sentido en esta alineación en caso de que alguno de ellos llegara. Eso sí, no van a ser para nada baratos y va a requerir invertir dinero, pero a estas alturas tiene sentido teniendo en cuenta que Boston Red Sox alivió bastantes millones. Paréntesis acá, Bregman podría volver efectivamente con el equipo, pero veremos si Boston Red Sox está dispuesto a ceder a lo que quiere Bregman. 5 o 6 años, alrededor de 150, 160, 170 millones. Es una cifra considerable la que estaría buscando Bregman en la agencia libre. Entonces me inclino por pensar que Bregman no regrese con el equipo y estas podrían ser las opciones en caso de que Bregman no regrese. Si regresa, bueno, habría que ver, cambiarían creo yo las prioridades del equipo, pero en caso de que Bregman no se quede, esto podría ser uno de los jugadores o los jugadores que podrían encajar perfectamente en ese puesto que necesitan la rotación. Primero vamos a empezar con uno que tiene pasado con Boston Red Sox y un gran pasado porque ha bateado muy bien. Estamos hablando de uno de los mejores jonroneros que tiene todas las grandes ligas, por supuesto. Usted está pensando seguramente en Kyle Schwarber, quien ya jugó con Boston Red Sox una parte de una temporada hace más de 4 años atrás. Estamos hablando de un jugador con potencial suficiente para llegar a impactar en cualquier alineación. Estamos hablando de un jugador que lideró la Liga Nacional en jonrones, la Liga Nacional en empujadas. Estamos hablando de 56 jonrones, más de 130 carreras remolcadas. Y estamos hablando de un jugador entonces con muchísimo potencial para impacto en la alineación. Por ejemplo, Kyle Schwarber, 32 años, bateador designado mayormente. Si llegaría para ser bateador designado de este equipo, pero ojo, porque por ahí está Masakata Yoshida, que parece quedarse con el puesto de bateador designado, así que hay un pequeño inconveniente. Kyle Schwarber, valor de mercado de 24.4 millones. Estamos hablando de un jugador que va a tener 33 años en el día del Opening Day y que viene en 2025 de una línea de 240, 365, 563 con 928 OPS, 56 honrones, 136 carreras marcadas, 111 anotadas. Todo eso es lo que trae Kyle Schwarber a los 33 años, que sigue bateando como uno de los mejores jonroneros de la liga. Disputó los 162 juegos de la temporada. Es un jugador durable que no es propenso a las lesiones, así que pudiera estar aportando mucha profundidad, estabilidad día a día en el equipo para ser el bateador importante. Estamos hablando, además de eso, que aunque puede jugar bateador designado, pero mayormente, o sea, bateador designado mayormente y no lo busque usted para jugar en los jardines, no creo que sea la idea. Estamos hablando
de que Schwarber, desde que se unió a los Phillies en 2022, mire estas estadísticas, promedió 46 honrones y 108 carreras empujadas, 156 partidos como promedio por temporada. Como les estaba diciendo, jugador que no se lesiona. Por supuesto, los Phillies quieren que Schwarber vuelva. Se está hablando de los Yankees, se ha hablado de varios equipos interesados en hacerse con los servicios de Kyle Schwarber, pero Boston Red Sox creo que sería muy interesante hacer un esfuerzo por Schwarber, traerlo de vuelta al equipo, sobre todo teniendo en cuenta que Schwarber jugó con el equipo 41 juegos en 2021, cuando fue adquirido en la fecha límite de cambio. En esos 41 juegos tuvo PS de 957, 134 turnos al bate, 39 hits, y de esos 39 hits, 10 dobles, 7 jonrones, 18 carreras remolcadas, 33 bases por bolas, 291 de averaje, 435 de OVP, 522 Lewin, 957 de OPS. Eso fue lo que hizo Kyle Schwarber en su estancia con Boston Red Sox. Además de eso, en Fenway Park como tal, jugando en el estadio de Fenway Park, 6 jonrones con OPS de 1122 en 26 juegos. O sea, se le da bien el estadio de Boston y se le dio muy bien jugar con Boston Red Sox en 2021, por supuesto. Un jugador mucho más joven. Ha ganado en total en su carrera alrededor de unos 100 millones aproximadamente lo que ha ganado Kyle Schwarber, así que va a estar buscando un contrato importante, al menos por 6 años, quizás lo que está pensando es Kyle Schwarber. O sea, habría que asegurarse a un jugador por lo menos hasta los 38 o 39 años. Por supuesto, el gran problema para que Schwarber llegue a Boston Red Sox, como les estaba diciendo, pues Masakata Yoshida, 2 años de 37.2 millones que le restan de contrato. Estamos hablando que Yoshida es el jugador llamado a ser bateador designado, tuvo un buen rendimiento quizás en la parte final después de venir de problemas de lesiones, pero Boston Red Sox estaría encantado de salir del contrato de Masakata Yoshida e intentar liberar esos millones e intentar traer a Kyle Schwarber. Mire, les voy a dar algunas referencias para que entiendan cómo podría ser un posible contrato de Kyle Schwarber y qué podría estar buscando Kyle Schwarber pese a ser un jugador de 33 años. Matt Chapman firmó un contrato por 6 años y 151 millones con 31 años. Freddie Freeman por 162 millones y 6 años firmó cuando tenía 32 años, o sea, edad aproximadamente a la de Schwarber. Por lo tanto, el contrato de Kyle Schwarber puede proyectarse entre 5 y 6 años con un valor entre 150 y 170 millones de dólares. Ese podría ser el posible contrato de Kyle Schwarber y va a firmar seguramente por mucho más de lo que ha podido ganar. De hecho, su último contrato con Filadelfia fue 79 millones. Estamos hablando de 187 honrones en 4 años. Eso no se encuentra todos los días en el mercado. Por lo tanto, Schwarber creo que sería un encaje bastante interesante para Boston Red Sox en la alineación y un bateador extraordinario. Estamos hablando de un enorme bateador de playoff. Yo no sé si ustedes qué opinan al respecto, pero a mí Schwarber me haría mucho sentido para encajar en Boston Red Sox. Veremos si finalmente no. Ahora vamos a hablar del otro jugador del que se está hablando y mucho, y es de Pete Alonso. Ideal, sobre todo para resolver esos problemas de la primera base que tiene Boston Red Sox. Encaje ideal para Boston Red Sox. Estamos hablando de un jugador de 31 años, uno de los grandes jonroneros igualmente de las grandes ligas, de la Liga Nacional, y que viene de una gran temporada en la que batió muy bien. Pete Alonso tiene un valor de mercado o un salario proyectado anual de 29.4 millones, por supuesto más que Schwarber, es más joven, es primera base, juega como jugador de posición, no es mayormente a tiempo bateador designado y tiene 31 años. Estamos hablando de que tenía una opción de 2 años y 54 millones, decidió salirse y conectó 38 jonrones, impulsó 126 carreras, OPS 871 en 162 juegos, o sea, un jugador de mucha durabilidad y que ha sido uno de los grandes referentes de los Mets de Nueva York en sus últimas temporadas, capaz de conectar 30, 40, 50 jonrones, ha conectado en una temporada, incluso tiene una temporada con más de 50 jonrones, una temporada con 46 jonrones, o sea, bateador de poder y mucho. Ahora es 5 veces All-Star novato del año y hay muchísimos equipos que estarían interesadísimos en hacerse con las ofertas de Pete Alonso. ¿Y cómo encajaría en Boston Red Sox? Pues que Pete Alonso se antoja como un bateador interesante, sobre todo porque podría cubrir la primera base para Boston Red Sox, que ahora mismo estaría encantado, creo yo, de tener un bateador de experiencia en la alineación igualmente y salir de alguna manera de Tristan Casas, que quizás no ha sido lo que ellos están buscando y han querido. Además de eso, la condición de bateador designado o de bateador de primera base, de cubrir primera base para Pete Alonso, les permitiría a Boston Red Sox tener flexibilidad alrededor del puesto de bateador designado y designarlo para alguien más. Incluso sería una locura pensar en que podrían ir por Kyle Schwarber e ir
por Pete Alonso, pero sería un golpe sobre la mesa, pero me estoy inclinando por uno de los dos. En este caso de Pete Alonso les voy a dar las referencias de contrato para entender cómo podría encajar en el equipo y el dinero que podría hacer. Estamos hablando de Manny Machado, recibió 11 años, 350 millones con 30 años, es una referencia aproximada de contrato. Bregman, 3 años y 120 millones a los 30 años. Y mi proyección para Pete Alonso y la proyección de muchos especialistas del MLB, estamos hablando alrededor de 6 años, porque estamos hablando de jugadores más jóvenes que Schwarber, que ha demostrado no tener problemas quizás de tantas lesiones, y alrededor de 180 o 200 millones. O sea, va a ser quizás un poco más caro que lo que va a ser Kyle Schwarber, pero igualmente es una opción muy interesante. Así que hay dos opciones de bateadores con los que ha sido vinculados de alguna manera a Boston Red Sox y cómo los dos podrían estar encajando en el equipo. Ahora bien, vamos a hablar entonces de los lanzadores, que es otra de las partes que tiene que reforzar el equipo. En estos momentos el equipo tendría una, digamos, rotación programada o nombres interesantes para estar, por supuesto, a Garrett Crochet, como lo estaba diciendo, Brayan Bello. ¿Qué nombres suenan o qué nombres han sonado en algún momento para Boston Red Sox y que ahora mismo estarían sobre la mesa? Recuerden que Boston Red Sox estuvo coqueteando de alguna manera antes de la fecha límite de cambios de esta temporada pasada con Joe Ryan, lanzador derecho de los Minnesota Twins, que viene de su gran temporada, 29 años, agente libre después de la temporada 2027, por lo tanto va a ser un jugador bajo control al menos durante un par de años, y se cree que Minnesota estaría en condiciones de cambiarlo o dispuesto a cambiarlo, eso sí, no a cambio o a cambio de prospectos o a cambio de material de jugadores jóvenes que tiene Boston Red Sox, que hay por ahí. Olvídense el nombre de los tres prospectos, pero sí, o de los tres grandes prospectos, pero sí piensen algunos otros que podrían estar siendo cambiados. Estamos hablando de un lanzador que viene de una temporada, de su primera aparición en Juego de las Estrellas, 13 victorias, 10 derrotas, 30 aperturas con 3.42, más de 135 entradas lanzadas durante sus 4 temporadas principales. En la primera no lanzó mucho, fue más corta, temporada de un novato, pero en las otras estamos hablando de más de 135 entradas. Lanzador con mucha durabilidad, ideal para ser segundo lanzador de la rotación y que viene de su mejor temporada, 171 entradas, 194 ponches y primer juego de las estrellas. Entonces, Joe Ryan puede ser uno de los jugadores interesantes, sobre todo, por supuesto, habría que negociar con Minnesota y enviar a alguien a cambio hacia atrás, pero es una de las opciones que se está barajando en estos momentos. La otra opción sería Mackenzie Gore, lanzador zurdo de los Nacionales de Washington, más joven, 26 años, igualmente elegible para la agencia libre en 2028. 30 aperturas en esta temporada, 136 innings en los últimos 3 años, excepto esa primera temporada novato, después 136 innings, y una elección de All-Star. Mackenzie Gore en este caso, más joven y quizás no con una gran temporada de impacto como esta reciente que tuvo Joe Ryan, pero igual es un lanzador interesante para de alguna manera poder negociar con los Nacionales de Washington. Igualmente hay muchas opciones en el mercado como agente libre de lanzadores por lo que podría ir Boston Red Sox, pero debido al valor de estos lanzadores que va a haber en la agencia libre, me inclino por pensar que quizás buscar vía cambio a Joe Ryan, Mackenzie Gore podría ser una opción más accesible, menos costosa, teniendo en cuenta que estos son jugadores que igualmente no tienen salarios exorbitantes. De hecho, por ejemplo, el mismo Joe Ryan firmó 3 millones por arbitraje con Minnesota Twins. Mackenzie Gore tiene un contrato bastante accesible también. O sea, son jugadores accesibles. Y entonces, las certezas que ahora mismo tienen en la rotación en los Boston Red Sox sería Garrett Crochet, Brayan Bello. Turner Hawk va a estar fuera, como les estábamos diciendo, después de esa cirugía que se sometió en agosto. Cooper Crawford viene de problemas de lesión, pero podría estar disponible ya para esta temporada. Y Patrick Sandoval, que no lanzó en 2025, pero que va a estar en 2024 o 2025, pero que va a estar lanzando ahora mismo en 2026. Esos son los nombres que hay sobre la mesa. Por supuesto, no descarte usted a Lucas Giolito, no descarte que el equipo pudiera llegar a un acuerdo con Lucas Giolito, pero habría que ver si están dispuestos con esa oferta calificada, si Giolito la acepta además por un contrato de... Giolito rechazó 19 millones, estaría buscando más de 20 millones, creo que es demasiado para pensar ofrecerle a un lanzador como Lucas Giolito, que sí, tuvo una buena temporada, pero ya viene con algunos otros antecedentes quizás no tan afines para el equipo, sobre todo de temas de problemas de lesión, de molestias en el brazo. Entonces, sacando a Lucas Giolito de la ecuación, podría volver, pero sacando a Lucas Giolito de la ecuación y teniendo en cuenta cómo podría quedar la rotación de Boston Red Sox, pues pudiéramos tener a un Garrett Crochet de primer lanzador con Joe Ryan y Mackenzie Gore, uno de los dos de segundo lanzador, Brayan Bello, Cooper Crawford y Patrick Sandoval. Esos podrían ser los 5 jugadores que estarían conformando la rotación de Boston Red Sox, que igualmente
puede tener profundidad con el mismo Connolly Early, por ejemplo, el novato que estuvo lanzando, o algún otro lanzador que puedan subir de ligas menores. Esa sería la idea de rotación para Boston Red Sox. Entonces, para concluirle por acá el mercado de Boston Red Sox o lo que viene para Boston Red Sox, estamos hablando que Boston Red Sox tiene varias salidas ya en el equipo. Ya les dije todos los jugadores que están retenidos. Tiene varias incorporaciones a jugadores que se quedan, como el mismo Trevor Story, algunos acuerdos que hay por ahí. Hay varias salidas ya del equipo, agentes libres, como le estaba diciendo Lucas Yolito, el mismo Alex Bregman. Y entonces igualmente hay varias posiciones importantes para reforzar. Boston Red Sox debería estar reforzándose en la agencia libre, según varios especialistas, según han señalado la propia directiva. Va a estar buscando un lanzador abridor para segundo puesto de la rotación detrás de Garrett Crochet, y va a estar buscando igualmente un bate de impacto. Como referencias o posibles contratos que podrían llegar o posibles firmas, me inclino que pensar que Boston Red Sox va a estar buscando a Joe Ryan o Mackenzie Gore como uno de los posibles abridores que necesitan para reforzar esa rotación. Entonces reforzarían y tendrían una muy buena rotación, sobre todo si logran traer a Joe Ryan. Y en cuanto a los bateadores, Boston Red Sox debería estar buscando opciones en el mercado, y se está mencionando ahora mismo a Pete Alonso para cubrir la primera base y ser un bate de impacto directo en la alineación, o en el caso de Kyle Schwarber para bateador designado. Igualmente, antes de pensar en todo esto, también hay que pensar que Boston Red Sox tiene que ver qué hace con jugadores, ver si finalmente sale o cambia algunos jugadores interesantes como Tristan Casas o alguno de sus jardineros, y después centrarse en esta renovación del infield, en la que ahora mismo tienen como pieza establecida y fundamental, o quizás la única pieza definida de ese cuadro interior, a Trevor Story, porque recordemos que Tristan Casas viene de lesión y con problemas. Recordemos que está Marcelo Mayer, el novato, que pudiera cubrir la tercera base. Bregman ahora mismo no está en el equipo. O sea, hay muchas dudas en Boston Red Sox. Hay, digamos, con un terremoto en su roster, piezas que entran, piezas que salen, nombres sobre la mesa. Veremos si finalmente este es el año en el que Boston Red Sox se refuerza, y bien, sobre todo en la parte de los bateadores, y con alguien más en la rotación aparte de Garrett Crochet. Boston Red Sox va a estar yendo al mercado, van a haber numerosos cambios, y de eso vamos a estar hablando aquí para los próximos días, porque el equipo que ya volvió nuevamente a postemporada desea, como no, seguir ahí a donde pertenece el equipo que más series mundiales ha ganado en este siglo, 4, que es Boston Red Sox. Veremos si la directiva hace el trabajo para intentar darle un equipo al manager, y después ver si en el terreno todas esas piezas encajan para que Boston Red Sox vuelva a la postemporada.